Los 10 mandamientos, por Monseñor Todd. Capítulo 6. El primer mandamiento. Yo soy el Señor Dios tuyo. A la vera del camino que iba a la clásica Atenas, muy lejos todavía del templo dorado de la Acrópolis, lejos de la inmensa muchedumbre de los dioses paganos, había un altar sencillo, desnudo. En su ara abandonada no había más que estas palabras: al Dios no conocido. No tenía ninguna estatua de mármol por adorno, no recibía nunca flores. Ninguno de los transeúntes se paraba delante de él para ofrecer sacrificio. Y sin embargo, un día, un peregrino desconocido se paró delante del altar. Debía de venir de lejos, de muy lejos. Por su exterior se veía que no era griego. El desconocido se paró en silencio y con sus ojos llenos de fuego miró largamente hacia Atenas. Repasaba en su mente las espantosas aberraciones religiosas y morales del pueblo ateniense. Por todas partes, una turba frívola, excesos de vida carnal, un ansia de vivir desenfrenada y una idolatría ruda. Calles, casas, templos de dioses esculpidos, dioses mudos, dioses también desenfrenados, dioses falsos, que no son dioses, que son ídolos. Y el peregrino que meditaba en silencio, el apóstol San Pablo, sintió oprimírsele el corazón por un dolor sin nombre. Entró en la ciudad pagana y, como dice la Sagrada Escritura, se consumía interiormente su espíritu, considerando aquella ciudad entregada toda a la idolatría. Surgió en medio del Areópago, y entre los epicúreos que pregonaban una vida de pasiones desenfrenadas, y entre los estoicos materialistas, empezó a hablar del Dios no conocido, de nuestro Señor Jesucristo. Ciudadanos atenienses, les dijo, al pasar mirando yo las estatuas de vuestros dioses, he encontrado también un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues ese Dios que vosotros adoráis sin conocerle es el que yo vengo a anunciaros. Y con amor ardiente, así como solo San Pablo sabía predicar, anunció a la ciudad sumida en placeres el único y verdadero Dios. También hoy necesitaríamos el entusiasmo de un San Pablo. También debería hoy arder en nuestras almas el amor de San Pablo, cuando hemos de predicar el decálogo a un mundo olvidado de sí mismo y queremos que sean de nuevo realidad entre los hombres sus primeras y fundamentales palabras: yo soy el Señor Dios tuyo. No tendrás otros dioses delante de mí. Este es el primer mandamiento de la ley de Dios. Pero, ¡ay!, ¿qué sabe el hombre moderno del respeto que se debe a Dios? El dolor no nos oprime el corazón como a San Pablo, aunque vemos que el respeto de Dios corre en muchos sectores de la vida humana la suerte del altar abandonado del camino de Atenas, mientras que delante de ídolos paganos se inclinan hasta el suelo las muchedumbres. Consagraremos el presente capítulo y el siguiente a este pensamiento. El tema del presente capítulo será: ¿cómo debería pensar el hombre respecto de Dios? Y el del siguiente: ¿cómo piensa gran parte de los hombres respecto de Dios? Yo soy el Señor Dios tuyo, dice Dios en el primer mandamiento, y con esto se presentan dos cuestiones. Primera, ¿cómo hemos de entender que Dios es nuestro Señor? ¿Cuáles han de ser las relaciones entre Dios y el hombre? Después, ¿qué energías infunde el pensamiento de que Dios es nuestro Señor y Padre? Primero, yo soy el Señor Dios tuyo. Óyese, de en medio de las nubes de trueno del monte Sinaí, la voz del Dios inmortal, y el hombre mortal la escucha con la cabeza inclinada. La palabra de Dios hace pasar por nuestro espíritu toda nuestra impotente pequeñez, nuestra debilidad mezquina, los miles y miles de años en que no había nada fuera de Dios, la majestad del Creador
que dio vida a este mundo con una sola palabra: Fiat, hágase. Mi nacimiento en esta tierra, la llegada de una diminuta hormiga a este globo terráqueo, mi muerte, un grano de arena que se separa de esta tierra, y más allá, mi alma llamada a una vida eterna, mi alma que salió de las manos de Dios y a Dios vuelve. Yo soy el Señor Dios tuyo, óyese la voz del Señor, y cada latido de mi corazón, cada pulsación de mi sangre, todos mis deseos, todos mis suspiros no son sino respuestas a la divina palabra. De este hecho fundamental, soy completamente de Dios, fluyen dos deberes. Primero, amar a Dios, y segundo, vivir en Dios. Primero, amar a Dios. Amamos a Dios. Con facilidad pronunciamos estas palabras, pero cuidado, que no sean mentira en nuestros labios. Nuestra alma espiritual está cercada por las rejas de nuestro cuerpo material. De ahí que queramos sentirlo todo, es decir, verlo, oírlo, palparlo. Y lo que se escapa a nuestros sentidos no queda, sino a lo más, como concepto abstracto, oscuro, nebuloso en nuestra alma. Por esto doy la voz de alerta. A Dios no le vemos, no le oímos, no le palpamos, y no obstante, hemos de quererle sobre todas las cosas. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo puedo decir que amo a Dios sobre todas las cosas? Quizás cuando, al pensar en Él, un calor sobrenatural, una tierna emoción, una alegría mística, me dan la sensación de que Él inunda mi alma. De ninguna manera. Nuestro Señor Jesucristo lo enseña claramente. No todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, aquel entrará en el reino de los cielos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Es la columna fundamental de la ética cristiana. Pero, ¿sabéis quién ama a Dios? ¿Sabéis lo que significa mi corazón, mi alma, mi inteligencia, mi fuerza? Significa al hombre total, significa la vida entera. Segundo, y con ello llegamos al segundo postulado: saturar toda nuestra vida de Dios, llenarla del pensamiento de Dios que todo lo ve y está en todas partes. Estoy con Dios, los domingos y los días laborales. Estoy con Dios, en la fábrica y en la tienda, en la oficina y en la escuela. Estoy con Dios, junto al escritorio, en el templo, en los lugares de diversión. Estoy con Dios, aun cuando la noche silenciosa me cubre con su velo. ¿Sabéis quién ama de veras a Dios? El que, llamado por Dios en cualquier momento del día, en medio de cualquier ocupación, está preparado. El que, llamado de cualquier parte para recibir la Sagrada Comunión, puede ir enseguida y no tiene que lavar ante su alma. Somos de la raza de Dios, podemos decirlo con tranquilidad. Hay en nosotros una chispa divina, un rayo de luz, una vena de Dios, y esta chispa desea volver al origen eterno de todo fuego. Esta luz desea unirse con la fuente inagotable de toda claridad. Esta vena, este arroyo se dirige, sin que se le pueda detener, hacia el océano infinito de toda vida. El gran conocedor de las profundidades del corazón humano, San Agustín, escribe en sus Confesiones: Señor, nos has creado para ti, e intranquilo está nuestro corazón mientras no descansa en ti. Sí, Señor mío, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Segundo, de este hecho brotan incomparables fuentes de energía para nosotros, porque si Dios es nuestro Señor, Él tiene derecho de mandarnos, esto es lógico. Pero además, si yo quiero ser hijo fiel, obediente de mi Padre Celestial, entonces tengo en sus brazos un apoyo a que puedo asirme siempre confiadamente, aunque se amontonen amenazadoras nubes sobre mi cabeza. Sí, justamente porque algunos creen que la fe puesta en Dios solo da intereses que se pagan en el otro mundo,
quiero yo ahora subrayar que la fe puesta en Dios tiene una fuerza y una influencia incomparable también para esta vida. Recordemos aquella escena sublime del Evangelio. El Salvador, cansado de la jornada, sube a una barca con sus discípulos al entrar la noche. El cielo está sereno, sin nubes. No corre la más leve brisa, no vuela un pájaro. La barca se desliza con calma, movida por los golpes rítmicos que dan los remos de los apóstoles. El Señor, el Cristo, cansado, se duerme. De repente, se levanta una brisa en sus comienzos leve. Aparecen algunas nubes, un nuevo soplo de viento, pero ya con empuje. Tempestad, huracán. Crujen las cuadernas de la barca, las olas la envuelven. Los apóstoles luchan, achican el agua, pero en vano. Por fin, despiertan al Señor. El Evangelio de San Mateo consigna su grito de temor, acaso para que nosotros podamos repetirlo: Señor, sálvanos que perecemos. El Señor abre sus ojos. ¿De qué teméis, oh hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Es todo cuanto el Señor dice cuando en torno suyo se desata el más furioso huracán. Hombres de poca fe. Y acaso añade en su interior: oh, ¿y estos hombres van a ser mis apóstoles? A este Pedro enviaré yo a Roma, a este Santiago a España, a este Andrés a Tracia. ¿Serán estos los que se arrojen voluntarios a las garras de las fieras? Pues bien, para que quede bien grabado lo que significa estar con Cristo, lo que significa el que Dios esté con nosotros, seguid la escena. El Señor se levanta, se coloca en la proa de la barca, está allí de pie, como una estatua, manda al mar, y el mar, espumante, se inclina vencido a los pies de Cristo, así como lo hace juguetón el perro de casa que ha corrido demasiado y vuelve al silbido de su dueño. Un momento, y el terso espejo del agua brilla de nuevo con tranquilidad maravillosa. ¿Habré de seguir explicando lo que significa yo soy el Señor, Dios tuyo? La fuerza que me da el sentir que Dios está conmigo, el brío que comunica el Señor, si en las olas bravías de la tentación o en el reino silencioso de las tumbas, dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Con vosotros está el Señor. ¿Qué significa en la tentación: conmigo está el Señor? Hermanos, vosotros, los antiguos mártires de la fe cristiana, cuando por centenares yacíais ensangrentados en la arena del Coliseo romano, ¿qué es lo que os daba fuerza? Con vosotros estaba el Señor. Hermano, tú que en un caserón de 5 pisos de una metrópoli moderna conservas inquebrantable tu fidelidad al nombre cristiano, mientras que en torno tuyo las olas de la idolatría y de la impiedad, la adoración del becerro de oro, la blasfemia y la inmoralidad se tragan a todos los demás. No titubees, persevera firme. Contigo está el Señor. Hermano, tú que sirves en un bar, tú que ganas tu pan en el mundo pintado del teatro, tú que forcejeas entre las olas de Sodoma y Gomorra, no titubees, contigo está el Señor. Hermano, tú que eres un aprendiz de 16 años, al entrar en la fábrica el lunes por la mañana y encontrarte en medio de otros 200 aprendices, en medio de muchachos que acaso no oyeron la Santa Misa el día anterior, que tal vez estuvieron de jolgorio toda la noche, que maldicen todo el día de Jesucristo, de tu religión y de tu vida virtuosa. Hermano, joven aprendiz, no titubees, contigo está el Señor. Demos un paso más. ¿Sabéis que un profeta del Antiguo Testamento deseó que cayera fuego sobre la pecadora Nínive? Y conocéis también la leyenda del Quo Vadis, cuando San Pedro vio que su lucha con la maldad de la Roma pagana era sin esperanza, quiso huir de la ciudad, pero en los confines de Roma vio venir a su encuentro al Cristo ensangrentado, cargado con una pesada cruz. ¿Quo vadis, Domine?, preguntó San Pedro con un grito de sorpresa.
¿A dónde vas, Señor? Voy a Roma, para que me crucifiquen por segunda vez. La lección fue eficaz y San Pedro volvió a la ciudad. ¡Ay! ¿Cuántas veces se apodera también de nosotros el desaliento? De nosotros que trabajamos como enviados de Dios en la predicación de la vida cristiana. ¿Cuántas veces estamos a punto de dejar escapar la queja desesperanzada? Señor, envía fuego, fuego de azufre a este horrible y depravado mundo. ¿Cuántas veces se quiere filtrar en nuestras almas el desaliento de San Pedro? Partir de este mundo apestado, carcomido hasta el tuétano de los huesos. Pero entonces nos acordamos de que con nosotros está el Señor, el que manda a las olas y a los vientos. Nos acordamos de que con nosotros está Cristo, en cuyas huellas florece la primavera sobre la hojarasca y brotan lirios aún medio de los pantanos. Sí, con vosotros está Dios. ¿Sentís ya, lectores amados, lo que significa para nosotros la fe en Dios, la fe en medio de tentaciones, de luchas espirituales, en días de sequedad y desánimo? Pasemos al otro pensamiento. ¿Qué significa en el reino silencioso de la tumba, con nosotros está el Señor? Un día nos encontramos con el corazón oprimido junto a la tumba de nuestros amados muertos, y a medida que caen las hojas de los árboles, se apodera de nuestras almas la melancolía abrumadora de la muerte. No, hermanos, arriba los corazones. ¿Sabéis lo que significa el tener a Dios? Significa que tengo vida aún más allá de la tumba. Todo perecerá en torno mío, todo cae, todo se deshace en polvo, pero hay una vida eterna. Si hay Dios, tiene que haber una vida eterna. Comunica este pensamiento al cristianismo una sublime dignidad. Quítaselo y ¿qué quedará? Un hermoso sistema de amor, de paz, de suavidad, pero le faltará el armazón que lo sostiene. Sin el otro mundo, sin la preparación adecuada para el mismo, la religión cristiana no es sino dulzura, agua azucarada, poesía, decoración, pero no una fuente seria de vigor moral para los trances en que asalten las tentaciones. Y con esto queda explicado un hecho interesante. Los hijos del mundo, los pecadores, si viven alegres, mueren desesperados. Los cristianos, en cambio, si viven con estrechez, mueren en paz. Y esto lo deben al pensamiento del más allá. Allí, donde no ayuda la ciencia ni el arte, ni el médico ni la farmacia, ni el abogado, ni los parientes ni los amigos. Allí, junto al lecho de la agonía, allí, donde tesoro y pompa, belleza y poder, fama y honra, abandonan al moribundo, allí no hay otra cosa, no hay otro pensamiento que pueda confortar, sino este: ¡ay Dios! Pero el que ha tenido al Señor por Dios, la muerte no es el fin, sino el principio, no espanto, sino puerta por el cual ha de pasar. Después de la patria terrenal, él espera la patria eterna. Al premio sigue el libro. Al perecer terreno, el nacimiento para una vida mejor. Un médico avanzado en edad dijo: durante una práctica de 50 años, he visto morir millares de hombres. Hubo quienes esperaban la muerte como embotados, con una resignación animal. Hubo quienes la esperaban con cólera impotente, con una resistencia desesperada y con temblor. No hubo más que una clase de moribundos que miraba la muerte siempre con tranquilidad y paz: los fieles católicos. ¿Sabéis por qué motivo pueden los creyentes mirar con tranquilidad la misma muerte? Porque aún en medio de la oscuridad del mundo que va apagándose en torno suyo, brilla en sus ojos el rayo de la esperanza, del consuelo, de la salvación. Con el alma entristecida, leímos la espantosa catástrofe acaecida junto a las costas brasileñas a un gran vapor italiano, el Principessa Mafalda. En una noche oscura, se abre una grieta en el vapor, salta la caldera y los 1200 pasajeros miran espantados la muerte que se acerca.
Durante unas horas agonizan. El gran buque va sumergiéndose. Y cuando el pánico ya llega a un punto máximo, de repente hiende la oscuridad un rayo. Es el reflector del buque, Formosa, que llega para prestar ayuda. Los náufragos suspiran, como si se les hubiese quitado de encima una montaña. La mole del gran buque es engullida poco después por el mar oscuro, pero la mayor parte de los pasajeros ha podido salvarse. ¿No sucede así con la vida humana? ¿No experimenta el mismo pavor el moribundo? Pero, ¿no es así también la esperanza que brilla ante nuestra vista? El cuerpo herido de muerte es engullido por la tumba, pero mi alma espera la luz de Dios. La tendré si he vivido dignamente, según el primer mandamiento. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Quiero terminar el presente capítulo contando un caso tomado de la vida moderna. En los Estados Unidos de la América del Norte viven 120 millones de habitantes y estos tienen 20 millones de autos. Allí lo que cuesta no es comprar un auto, sino pararse con el auto en alguna parte, porque es tan crecido el número de coches que si se parasen en algún punto no podría ya circularse por la calle. A cada paso se leen anuncios como este: No parking here. Está prohibido pararse aquí. Para detenerse en un lugar determinado, muchas veces es menester dar vueltas por las calles adyacentes durante un cuarto de hora antes de pararse. Y aún hay más. No es raro el caso en que al volver al auto, este haya desaparecido. No parking here. Está prohibido pararse aquí. También lo dice sin cesar nuestra sacrosanta religión. Aunque tus asuntos vayan bien en la tierra, por mucho que te halaguen el cuerpo, el instinto, la pompa, los placeres, no parking here. Está prohibido pararse aquí. Y no te descuides en medio de la vida terrena. Cuidado, si bajas en las estaciones del oro y de los placeres, no encontrarás ya tu coche que te lleve a la vida eterna. Entonces mejor es no saber nada de la vida y de la cultura moderna. No es esto lo que digo. La cultura religiosa de la Edad Media creció a la sombra de las catedrales góticas, y entonces esto era lo natural. ¿Hemos de retroceder a la Edad Media? No, nuestro deber es formar una nueva cultura religiosa a la sombra de las chimeneas de las fábricas y en medio del bosque de las máquinas ruidosas. No hemos de ser pesimistas. No podemos afirmar de un modo a priorístico que una época u otra es atea hasta el fondo. Cuando Cristo dijo que estaría con nosotros hasta la consumación de los siglos, esto lo dijo para todas las épocas, también para el siglo XXI. Sed hombres modernos. Enhorabuena. Aprovechad los inventos de la inteligencia humana. Cultivad la ciencia. Amad el arte. Está bien, pero nunca olvidéis una cosa. No parking here. No habéis llegado al término. Nuestro Dios no es la técnica, no la ciencia ni el arte, sino el Dios que está en el cielo. Tenemos que demostrar con nuestra conducta que somos a la vez hombres modernos y fieles católicos, que en nuestra vida el decálogo se compagina con el avión y la turbina, que las bóvedas de la Catedral de Colonia están en armonía con las chimeneas de los altos hornos de la región renana, que las nervaduras del Templo de Matías en Buda no ponen el veto a las dínamos trepidantes de la fábrica Gans Danubius. En una palabra, que el hombre moderno también sabe inclinar la cabeza con humildad ante la ley, de siempre perenne vigencia, pronunciada por el Altísimo. Yo soy el Señor Dios tuyo.